una zoonosis tradicionalmente considerada como enfermedad veterinaria, ¿no? Claro, en países desarrollados es una enfermedad veterinaria. En nuestro país, ¿no? Y varios países de Sudamérica y países pobres, aún es una zoonosis, una enfermedad de los animales transmitida al ser humano y se considera un problema de salud pública. Genera un impacto económico, ¿no? Por las pérdidas en cuanto a producción y productividad ganadera, vacuna y ovina. Se calcula una pérdida más o menos de 10.5 millones de dólares anuales por el impacto sobre el ganado. El ganado parasitado con fasciola es un ganado que tiene una carne de baja calidad, su pelaje es de baja calidad y eso va a ocasionar pérdidas económicas. En la infección en el ser humano se considera menos grave y menos frecuente, ¿no? Aunque está en función a la cantidad de veces que el ser humano ingiere las metacercarias. Existe un médico investigador, el doctor Mascoma, que ha clasificado, ¿no? las áreas o zonas de fasciolosis en función a la prevalencia, ¿no? La prevalencia en la población total obtenida por diagnóstico parasitológico, o sea, por identificación de los huevos de fasciola en esas. Entonces el médico distingue 3 zonas endémicas. Habla de una zona hipoendémica, cuando la prevalencia en función al hallazgo de huevos de fasciola en ese es menor de 1%. Una zona mesendémica cuando la prevalencia está entre 1 a 10%. Y una zona hiperendémica cuando la prevalencia es mayor al 10%. En nuestro país tenemos zonas mesoendémicas e hiperendémicas. Por ejemplo, zonas hiperendémicas, Cajamarca, Puno y Junín, Valle del Mantaro. En Junín y Valle del Mantaro la prevalencia, ¿no? de fasciola en el ganado es más del 90%, es altísima. Entonces eso también es una zona hiperendémica. Pero aquí estamos viendo, ¿no? el reporte de casos de fasciola hepática por periodos de 10 años, ¿no? Desde 1963 hasta el 2005. Y ustedes cómo se han ido incrementando el reporte de casos de fasciola hepática, ¿no? Desde 1963 hasta, ¿no? 2005, cómo se ha ido incrementando el reporte de casos de fasciola. Y las zonas endémicas de fasciola en nuestro país son varias, ¿no? Prácticamente todo departamento que tenga región andina, ¿no? Miren, está Amazonas, ¿no? En Ancash también, cuántas áreas endémicas de fasciola, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, ¿no? Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, la Sierra de Lima, zonas endémicas de fasciola, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna, Candarave, que es Sierra de Tacna, ¿no? O sea, prácticamente todo departamento que tenga región andina es zona endémica de fasciola. Y bueno, acá es para corroborar lo que se está explicando, ¿no? Las prevalencias son mayores en los departamentos que tienen región andina. Bueno, hemos mencionado que el ganado herbívoro, ganado bovino, y también ganado porcino o ganado caprino, pueden albergar a fasciola, pero se ha encontrado también fasciola en cerdos, burros, ¿no? En auquénidos, incluso en roedores, ¿no? En conejos, cuyas, ratones. Entonces las opciones como hospedero definitivo son diversas, son amplias, ¿no? No solamente ganado herbívoro, también se puede encontrar en cerdos, en burros, en auquénidos, ¿no? En roedores, lo cual hace más difícil el control de esta parasitosis. El hombre tiene rol significativo como hospedero accidental y participa en la transmisión eliminando los huevos contaminados, capaces de infectar a los caracoles del género Ligneae o Ligneidos, ¿no? Siempre que se den condiciones necesarias para la transmisión. Es importante, ¿no? que estos huevos de fasciola caigan en un medio húmedo para proseguir con su desarrollo, convertirse en miracidio, ¿no? Infectar al caracol ligneido y pasarlos por los estadios de redia, esporoquista, redia y cercaria, ¿no? Y posteriormente metacercaria. En relación al cuadro clínico de la sintomatología, 50% de infecciones
son subclínicas, o sea, el paciente no va a tener gran molestia. Los síntomas van a depender del número de metacercarias ingeridas. Así tenemos pacientes que ingieren poca cantidad de metacercarias, síntomas van a ser leves o no van a tener síntomas. Los pacientes que ingieren metacercaria en forma abundante o sucesiva sí pueden presentar cuadro grave, ¿no? Estábamos hablando de personas que ingieren frecuentemente emoliente o que consumen frecuentemente ensalada de berro, ¿no? Entonces tienen más riesgo de hacer cuadros graves, ¿no? Por mayor ingestión de metacercaria. El periodo de invasión es aquel periodo a través del cual el histoma, o sea la fasciola, va a migrar en el ser humano. Dura más o menos 2 a 3 meses. Empieza la migración y los pacientes van a presentar dolor en el hipocondrio derecho. De presentación variable, o sea, puede ser leve, moderado o severo. Hay hepatomegalia, crecimiento del hígado. Esta hepatomegalia es dolorosa, en grado variable, también puede ser leve, moderado o severo, y es producida por la congestión o la inflamación del parénquima hepático. Pueden presentar fiebre estos pacientes, brotes febriles de corta duración, precedidos de escalofríos, ¿no? Y urticaria, placas pruriginosas de duración corta, de corta duración. Aquí tenemos que señalar que los pacientes pueden desarrollar o presentar un cuadro de fiebre de origen desconocido, ¿sí? Y tratarse de una fasciolosis. Entonces entra en un diagnóstico diferencial de fiebre de origen desconocido, la fasciolosis, en el periodo de invasión. En el periodo de estado, el paciente puede tener los síntomas más acentuados, ¿no? Y es el caso de aquellos que presentan la fasciola en las vías biliares, o sea, la fasciola adulta ya se ubicó en vías biliares. Los síntomas podrían ser más acentuados. Estos pacientes pueden tener dispepsia biliar, o sea, dispepsia a las grasas, ¿no? Una sensación de náuseas, un malestar, ¿no?, digestivo por la ingesta de comidas grasas. Puede haber dolor en hipocondrio derecho y en emitoras también del lado derecho. Cólico biliar es más frecuente que en el periodo de invasión. La ictericia, aunque no es frecuente, puede presentarse en esta etapa. Al contrario a lo que uno pudiera pensar, que es frecuente la ictericia, no, la ictericia es poco frecuente. Y se da cuando los gusanos, cuando la fasciola se ha ubicado en el colédoco, obstruye el colédoco, solo en ese caso hay ictericia, si no, no presenta ictericia, no es frecuente la ictericia. La hepatomegalia puede ser más acentuada que en el periodo de invasión y la fiebre se da por brotes o inflamación de las vías biliares. Estos pacientes pueden presentar complicaciones quirúrgicas sin que exista litiasis de por medio, ¿no? O sea, cuadros de colecistitis aguda, empiemas vesiculares u obstrucciones coledocianas. En esta diapositiva estamos viendo un paciente, ¿no?, que fue admitido al hospital con un síndrome hepatobiliar, o sea, paciente con náuseas después de ingerir comidas grasas, dolor abdominal, meteorismo, ¿no? Fue sometido a una pancreatocolangio retroendoscópica y para sorpresa de los colegas gastroenterólogos que lo estaban evaluando encuentran, ¿no?, en vías biliares a fasciola. Ahí estamos apreciando la fasciola, ¿no? Tamaño hemos dicho 2 a 3 centímetros de longitud y 1 a 1.5 centímetros de ancho, ¿no? Color pardo marrón por los pigmentos biliares, ¿no? Fasciola en vías biliares. Este es el hígado, ¿no?, cortado en un corte transversal, el hígado de ganado bovino, donde apreciamos la presencia de múltiples fasciolas en vías biliares, ¿no? Fasciola también, al contrario de lo que uno pudiera creer, no es que se alimente del parénquima hepático, ¿no? Más lo que se alimenta es de sangre, ¿sí? Y es por eso que en niños es un problema, ¿no? Cuando están muy parasitados con fasciola, están altamente infestados con fasciola, van a presentar cuadros de anemia. Existe asociación entre fasciolasis y litiasis, porque la fasciola en vías biliares va a ocasionar un enlentecimiento de la circulación de la bilis, ¿no? Eso lo conocemos nosotros como colestasis. Y la colestasis predispone a la formación de cálculo en vías biliares. Por ello existe asociación entre fasciolosis y litiasis. Idealmente en estos casos, el tratamiento quirúrgico debe ser posterior al tratamiento del parásito. Ahora, la forma de presentación clínica podemos dividirlo en sintomática y asintomática. Sintomática, en la etapa aguda e invasiva el paciente va a tener hepatomegalia dolorosa, fiebre, ¿no? O sea, presentarse como fiebre de origen desconocido,
y eosinofilia aproximadamente en un 30-40% de casos, ¿no? Y eso nos va a orientar a pensar en el diagnóstico, la elevación de los eosinófilos. La etapa crónica o de localización, cuando el parásito ya se ubica en las vías biliares, se caracteriza por un padecimiento crónico hepatobiliar, con cólicos biliares y además la presencia de cálculos en vías biliares. Hay formas extrahepáticas, no son frecuentes, ¿no? Y por motivos no muy bien aclarados, la fasciola se sale de su recorrido normal, ¿no? Y se va a ubicar en otras zonas distintas al hígado. Entonces, podemos encontrar pacientes con nódulos subcutáneos en el hipocondrio derecho, en el seno derecho, en la escápula derecha, con poco dolor local y signos inflamatorios. La eosinofilia en estos casos también es alta, ¿sí? Y el otro es la forma sintomática. En algunas personas los síntomas o signos pueden pasar desapercibidos y no es tan infrecuente esta forma, ¿no? Eso se hace en las fasciolosis crónicas de localización. Hay muchos pacientes que no tienen síntomas, ¿no? O su cuadro es muy leve. En cuanto a cuadro clínico, el dolor abdominal se presenta aproximadamente en un 65% de casos, la fiebre intermitente, aproximadamente 60% de casos, baja de peso, urticaria, ya en menor porcentaje, y menos todavía, todos con dolor torácico. Menos frecuente, acá está, miren en el gráfico, ictericia, ¿no? Al contrario de lo que uno podría pensar, ictericia no es tan frecuente. Como signos podemos tener hiperestesia abdominal, hepatomegalia dolorosa, fiebre, palidez por la anemia, ¿no? Sobre todo en chiquitos, ¿no? Bueno, puede causar anemia significativa, y menos frecuente ya la urticaria, la sibilancia y los nódulos subcutáneos. Nódulos subcutáneos en los casos de fasciola extrahepática, que no es tan frecuente, ya lo mencionaba. Nosotros vamos a plantear el diagnóstico de fasciolosis o distomatosis si el paciente tiene un trastorno hepatobiliar, ¿no? Puede o no tener fiebre, además de urticaria, la evolución del cuadro, un cuadro agudo o un cuadro crónico. La eosinofilia elevada es orientador, me orienta a pensar en el diagnóstico de fasciola. El antecedente de ingesta de berro, ¿sí? Ensalada de berro, puede ser de otro vegetal de tallo corto como la lechuga, emoliente, ¿no? Ingesta de agua de puquiales o de acequias también.